Los que estamos ya listos, los adultos que hemos quedado ya para que el alimento sólido llegue a nosotros. Recuerde que a los niños, pues, por su edad, el alimento aún no se le puede dar sólido, pero a nosotros ya de adultos, creo que el alimento ya es lo suficientemente sólido para que lo recibamos. Amén. Así de que quiero invitarlo, amado pueblo, a que se ponga de pie en este día. Vamos a ser reverentes a la palabra del Señor. Recuerde que Dios es aquel único que merece la honra, la gloria. Si todo mortal al estar en una corte se pone de pie cuando un ministro, un legislador, el que comanda la corte entra, todos se ponen de pie cuando el juez llega. Así de que mayormente con aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último en nuestras vidas. Amén. Así de que así como están puestos de pie, amado pueblo, lo voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. La abramos en el libro de Hechos. Vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Hechos, sus versículos del 43 al 47, una porción tan preciosa que el Señor me hacía ver cómo es que en estos tiempos a veces algunos dan ciertos comentarios por las cosas doctrinarias que ven, por los niveles de crecimiento, por los niveles de carácter que algunas personas, teniendo años en el Evangelio, no han llegado todavía a absorber lo que a ese tiempo que ya llevan tendrían que ir absorbiendo. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver por qué es que las iglesias masivas son masivas y por qué es que las iglesias que no son masivas no son masivas, sino hay algo en común de parte de Dios, por lo cual ahí se declara. Amén. Así de que ahí, puestos de pie, amados, en el libro de Hechos, capítulo 2, veamos los versículos del 43 al 47. El Señor me permite titular el tema del día de hoy: el poder de la unidad. Así de que quiero, amado pueblo, que usted se meta en el tema, que se concentre, que vea que no es el pastor Ramiro el que le está inquietando a que venga, no es el pastor Ramiro el que está queriendo, si se quiere de alguna manera forzarlo para que usted llegue a este lugar, no es el pastor Ramiro de manera humana queriendo de que usted llegue a ser un número más, sino que es Dios a través de él hablando a sus vidas para que usted se haga presente y sigamos creciendo juntos, porque Dios lo quiere llevar a un nivel mayor de crecimiento. Amén. Así es de que el poder de la unidad es el tema que Dios me permite en este día, y leeremos en el libro de Hechos, capítulo 2, dije ya, en sus versículos 43 al 47, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Amado Padre y Señor que estás en gloria, una vez más, oh Rey, nos presentamos delante de tu divina presencia. Te pedimos, oh Rey, que este momento sea un momento especial en nuestras vidas, en el cual nuestro espíritu sea abierto, Padre, para que tu palabra, tu mensaje, tu dirección sea absorbida por nuestro espíritu, Padre, para que podamos caminar entendiendo que no somos un número más, sino que somos, Padre, aquellos que hemos sido convocados por ti para estos tiempos, para que podamos, oh Dios, crear la armonía tuya acá en la tierra y ser una entidad diferente al mover de estos tiempos y a este círculo que en estos años, en estos siglos, se mueve, oh Dios, de manera equívoca, contraria a lo que tú has dispuesto. Padre, en esta hora mis labios se disponen, oh Dios, para que sean usados por ti, para que glorifiquen tu nombre, oh Dios, para que seas tú hablando a tu pueblo y a todo aquel que se ha dispuesto a través de esta página a escuchar tu mensaje. No yo, mi Dios, sino eres tú. Juan el Bautista dijo: porque necesario es que Cristo crezca y yo mengüe. Así es de que, Padre, somos mortales, pero como mortales hemos tenido el privilegio algunos de ser usados como instrumentos tuyos para que tú te glorifiques a través de lo que has creado. Yo te bendigo, mi Dios, por tan grande privilegio. Te pido apertura de corazón, apertura de mente, apertura de espíritu
sobre todo aquel que escuche tu palabra y entienda el mensaje, para que lo atesore en sus corazones y podamos seguir creciendo juntos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Doy gracias a mi Dios en esta hora porque me permite un tema que es bien importante. He dicho otras veces, vemos a veces el mover de estos tiempos, a veces criticamos, tal vez porque algunas iglesias hacen esto, hacen aquello, algunos hermanos hacen esto o hacen aquello, pero a veces es por falta del conocimiento de lo que Dios ya ha plasmado en su palabra revelada para que nosotros trascendamos en el tiempo. No podemos quedarnos nosotros en el conocimiento de lo anterior pensando de que la sociedad de estos tiempos del siglo XXI se mueve todavía de la manera que lo hacía en ese entonces. Debemos ir transitando. Cuando la palabra declara que usted y yo somos como la aurora, de aumento en aumento, significa que la palabra evolutiva de Dios, aquella que dice en el libro de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, porque no quedó en el pasado, sigue trascendiendo, sigue moviéndose, sigue trayendo generaciones, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, hasta el día de hoy está cumpliendo las necesidades que a su tiempo cumplió en aquellas sociedades, pero que ahora sigue cumpliendo en esta sociedad moderna y lo seguirá haciendo en las sociedades que están por venir. Así es que aquella palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, porque ciertamente la espada misma, dijo Jesucristo, la palabra nos condena. Todo aquel que opera mal fuera de los linderos de Dios, que se sale de la condición del Dios viviente, automáticamente es la palabra la que le da juicio. Jesucristo dijo: porque yo no te condeno, la palabra en sí ya te condena. O sea, la palabra que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, aquello que es por lo que Dios pelea, el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y nuestros sentimientos, nuestro sentir, el sentir del hombre. Así es que, amado pueblo, las divisiones de estos tiempos se están dando por trascendencia, y no digamos porque estas generaciones quizá fueron las generaciones que no entendieron el mensaje, no, sí son las generaciones que no han querido ajustarse a lo que Dios ya ha establecido. Así es de que cuando una visión como iglesia está puesta en un lugar y otra visión diferente llega, automáticamente visión más visión se convierte en división. Así es de que lo que se ve en muchas congregaciones, en muchas iglesias, el hecho de que algunos al tener ya un poco de conocimiento se van a otros lugares y llevan ciertos elementos, ciertas personas de la iglesia y se convierten en división, lejos de eso de ser extensión, lo cual traería beneficio al reino, porque el reino de Dios avanza cuando las estacas se extienden. Cuando Cristo es llevado a un lugar y el mismo Cristo es llevado a otro lugar, ese Cristo se vivifica en más extensión. Así es que cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia se ramifica para un beneficio de las almas, el reino de Dios avanza. Pero cuando la iglesia se divide solamente por transgresión del hombre, automáticamente el reino de Dios se estanca y el reino de las tinieblas sigue extendiéndose cada vez más en los hombres. Amén. Así de que, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Nosotros debemos entender que a medida que nosotros crecemos, el conocimiento de Dios, la conciencia de Dios en nosotros, tiene que ser cada vez más fundamento en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero el que edifica sobre ese fundamento, fíjese bien cómo reedifica. Si lo hace sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca, porque será pasado al fuego y el fuego revelará, y las obras que no son de Dios automáticamente recibirán pérdida. Amén. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vengo a hablar acerca de lo que es el poder de la unidad, el poder de la conexión, el poder de la buena relación que hay entre diferentes grupos. Recuerde que las iglesias, cuando una iglesia comienza, quizás sea la moción o el llamado de Dios para una pareja, para un matrimonio, pero cuando el momento llega, la iglesia va creciendo, y cuando la iglesia va creciendo,
van comenzando diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver las situaciones, diferentes hermanos que traen diferentes ideas o diferentes visiones. Y todo eso redunda en que si la iglesia no está unificada bajo un mismo sentir, automáticamente la iglesia comenzará, lejos de ir creciendo, a desligarse. Así es de que Satanás es la obra mayor que él tiene. Satanás trabaja en aquellos lugares donde no hay conexión, donde no hay unión, donde se dice acá en este tiempo moderno, donde no hay química, donde no se conecta el mismo sentir. O sea que aquel que dice primera de Juan 3:7, porque todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquel que ama lo opuesto a Dios, puesto que si se llama diablo, eso significa adversario, significa contrario a lo que Dios es, a lo que Dios quiere, a lo que Dios busca. Amén. Así de que hoy vamos a ver cuál es el poder de la unidad. ¿Por qué es que nosotros debemos meditar en algo que es tan importante para nosotros como iglesia? Yo he dicho otras veces, yo no vengo ni estoy acá frente a ustedes ni hablo a nadie acerca del evangelio para traer yo mérito alguno. Hablo porque he entendido que la palabra a mí me demuestra que el que me ha dado la oportunidad, el privilegio de hablar de él, ha sido Dios. Así de que si Él me pidió ser su representante acá en la tierra, yo debo hacer buen alarde, tengo que cuidar la reputación de Dios. Yo no puedo dejar la reputación de Dios a un lado por hacer yo los afanes que en mi corazón como ser mortal yo tengo. Así de que cuando Jesucristo dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Todo aquel que beneficia al reino de Dios es el que se ajusta a lo que Dios ya estableció. Y esta semana yo meditaba acerca de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Yo miraba cómo en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios hacía obras. Cómo es que, por ejemplo, Abraham, queriendo salvar a su sobrino Lot, cuando fue tomado por el reino de Kedorlaomer, cómo es que él tomó 318 hombres nacidos en su comunidad, en su casa, fue a pelear y con ellos ganó, porque Dios estaba con ellos. Y yo me doy cuenta cómo es que Gedeón, aquel que dice, Señor, pero ¿cómo es que tú me llamas a mí? Los amalecitas han venido, se toman todo lo que nosotros tenemos, y por eso yo estoy aquí escondido en el lagar, tratando de guardar granos, tratando de guardar alimento, porque van a venir los amalecitas y se lo van a llevar todo y nos van a dejar nuevamente en una condición de hambre. Como aquel que dijo, Señor, yo soy el más pequeño de mi familia, de la familia más pequeña de este lugar y de este pueblo que es insignificante. O sea, Dios le dice, mira, si yo estoy contigo, nada de lo que existe es pequeño, porque no tiene el fundamento, porque el más grande llega para que esa pequeñez se quite y venga lo grande a suprimir aquello que se considera pequeño. ¿Sí están conmigo? Aquel Gedeón que dijo, Señor, está bien, entonces dame la gracia, muéstrame, dame señales de que tú eres quien me está llamando. Aquel hombre, aquel Gedeón que dijo, bueno, el grupo contra el que voy a pelear es un ejército tan numeroso, no puedo, a menos que todo el grupo del pueblo se conecte y podamos quizá enfrentarlos, quizá haya posibilidad de ganancia. Eso fue lo que él pensó. Pero aquellos 20,000 que él juntó para poder llegar a la batalla, se le presenta a Jehová y dice, hey Gedeón, ¿qué te pasa? Los 20,000 que tú estás juntando no me van a dar a mí la gloria, porque entonces ustedes van a decir que ustedes por el gran número han ganado esta batalla. Elimina a todos esos. Quiero que nada más me dejes a 300, porque con esos 300, un número tan pequeño, ¿usted considera una hormiguita que esté comiendo un gran pan? ¿Una hormiguita que esté comiendo bajo una gran esfera de comida? O sea, así era considerado Gedeón en su mente. Un pequeñín con 300 hombres combatiendo contra un ejército de miles de soldados a combatir. Pero Dios se glorificó en ello. Dios hizo obra a través de él. Entonces, cuando yo veo
que cada uno de aquellos que pelearon, cada uno de aquellos que lucharon, cada uno de aquellos que lo hicieron, tuvieron victoria, tuvieron ganancia, salieron ellos derrotando a todos los enemigos. Y digo yo, ¿cómo fue entonces que también el mismo Josué, al enfrentar aquella ciudad que estaba toda amurallada, aquella ciudad que el enemigo no había manera de entrarle, y cómo es que a través de la alabanza, a través de los cánticos, a través de la adoración, a través de las 7 vueltas que le dieron, cómo fue que ellos pudieron botar una muralla de la cual no podía algo físico, sino a través del cántico espiritual que ellos levantaban. Y cuando yo redundo en todo eso, me doy cuenta que en cada uno de los casos, diferentes porque mencioné solo 3, pero hay tantos en la Biblia que han abierto mi entendimiento a reconocer que en cada uno de ellos, el bien común que ellos tuvieron fue la unidad para poder llegar a la conexión. A través de la unidad de cada uno de ellos, entonces la respuesta de parte de Dios fue llegada. Es por eso que cuando el apóstol Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne y carne, y no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, gobernadores que habitan en las regiones celestes. O sea, él nos está dando a entender. Yo pienso que tal vez cruzar de aquí para tal lugar en este desierto por el que estoy pasando en mi vida, no voy a poder porque me siento débil, no tengo la suficiente fe, no tengo la fuerza suficiente para enfrentar y seguir adelante. Pero déjame decirte que toda prueba por la que tú estés pasando no es tuya. La victoria que nos ha sido dada según Colosenses 2:15, aquella que dice cuando Jesucristo es puesto en el madero, dice Colosenses 2:15, y despojando, eso significa quitando, arrancando, tomando de una manera abrupta, de una manera repentina, dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la victoria tuya, la victoria mía, déjame decirte, que no es cuestión de que ganaré o no ganaré, no. La victoria ya está sido dada. Tú solo caminas, yo solo camino sobre algo que ya fue dado, porque la palabra declara que el enemigo está debajo de la planta de nuestros pies, y si nosotros caminamos con esa verdad de Dios en nuestro corazón, sabremos que la ganancia que Dios nos ha dado es para derribar toda fortaleza que el enemigo presenta a nuestras vidas. Amén. Así de que cuando yo veo la conexión, la unidad, que es tan importante, es por eso que cuando vemos en 1 de Juan 5:7, mira qué principio. Muchos dicen, no, Dios es único y ustedes son politeístas, o sea, aman a más de un Dios, porque ustedes aman a Cristo, aman a Dios, aman al Espíritu Santo. Me decía alguien en el trabajo, y yo le dije, mira, 1 de Juan 5:7, que es lo que dice, y ahí dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo mismo, y el Espíritu Santo. Pero termina diciendo ese versículo 7, y los 3 son uno solo. O sea, la unidad de Dios es aquella que nos pone a nosotros el entendimiento de que si tú luchas solo, que si el cónyuge lucha solo, que deja a su esposo o a su esposa luchar por un lado, si cada quien jala por diferentes lugares, automáticamente la división no vendrá a eliminarse, puesto que Dios mismo es el centro de la conexión. Y si Dios no está en el centro de la conexión, el salmista en Salmo 127:1 dice, porque si Jehová no edificare la casa, o sea, si Jehová no es el centro del hogar, si Jehová no es el centro de la relación, si Jehová no es el centro del matrimonio, si Jehová no es el centro de cualquier decisión que ambos tomen, si Jehová no es el centro para que el beneficio llegue al hogar, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque cada quien jala por su lado y lastimosamente, lejos de conectarse, se van dividiendo y cada vez se van separando. La conexión que son los hijos cada vez se está tomando direcciones diferentes. Si te das cuenta, un árbol, cada familia es como un árbol. Por eso cuando el salmista en el Salmo 1:3 habla de que tú y yo estamos enraizados en el fundamento de Cristo, dice, y seréis. Si caminamos bajo ese fundamento, el Salmo 1:3 dice, y seréis como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que tocares prosperará. Ese árbol es el árbol de la vida que tú
y tu pareja comienzan a formar. El árbol del hogar, llega el momento en el que los hijos comienzan a separarse. ¿Has visto que las ramas cada vez se extienden? Ese es el sinónimo de ello. Las ramas cada vez toma cada una su dirección. Los hijos cada uno toma su dirección. Cada quien se va por su lado. Llega el momento en el que se casan, hacen su hogar, se van. Pero déjame decirte que del árbol aprendemos mucho, puesto que si las ramas se han desviado y cada quien toma su dirección, pero si retroceden tomarán nuevamente la base de donde salieron, el mismo tronco, lo mismo en común que cada uno de ellos aprendió en su hogar para llevar un hogar sin importar dónde se encuentren, pero lo que los conecta es aquello que les dio origen. Amén. Así de que por eso es de que el mundo en estos tiempos ha aprendido bastante de la Biblia. Han visto las manifestaciones, las protestas, han visto cómo a nivel mundial los grupos se conectan. La vez pasada que Dios nos permitió llegar a Guatemala, tuvimos que esperar horas para poder llegar a nuestro pueblo. Porque un grupo había hecho manifestación y habían bloqueado el puente que conecta de la capital al sur de Guatemala. O sea, cuando los grupos se conectan, las voces son escuchadas. Cuando el grupo se une, las voces entonces tienen el derecho a tener respuesta. Por eso se manifiestan, por eso se agrupan, por eso hacen protestas, porque conectados como grupo y más aún haciendo diferentes cosas que llaman la atención del presidente, la respuesta será más fácil que le llegue. Amén. Así de que cuando los grupos se conectan, la respuesta entonces llega a la vida de cada uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que nos habla la historia? No hablo todavía ya de la lectura, pero si nosotros retrocedemos un poco a la lectura que tuvimos, porque lo que estamos viendo en el día de hoy es la unidad, la conexión, el poder de la iglesia primitiva. ¿Cómo surgió la primera iglesia? ¿Cuáles fueron los principios? ¿En qué ellos se basaban? ¿Cuál era su fundamento? ¿Sobre qué ellos caminaban? Porque alguien me dijo hace unos días ya, usted todavía tiene estructura antigua. Le dije, ¿a qué se refiere? Porque usted todavía se basa en el mover de la Biblia. Le dije, si no me muevo en el mover de la Biblia, automáticamente estoy fuera del fundamento de Dios. Porque si yo camino conforme a la Biblia, entonces yo tendré el derecho a decir, estoy hablando palabra de Dios. Si no lo hago, hablaré mi palabra o palabra de hombre alguno. Amén. Pero en el capítulo 2, en los versículos anteriores, pueden retroceder en casa si quieren, se darán cuenta que en el capítulo 12, el versículo 4, comienza hablando acerca de los días de Pentecostés, de cómo el Espíritu de Dios fue derramado, cómo es que aquel número, que cuando Jesucristo, la palabra declara en ese capítulo 2 al principio, dice que Jesucristo resucitó. Él se presentó con pruebas, dice el escritor que es Lucas, dice con pruebas indubitables, o sea, no hay manera de dudarlas. Se presentó por 40 días a los apóstoles probándoles que había sido Él mismo, con pruebas en su cuerpo de que Él era el que había sido crucificado, que era Él el que había sido puesto en el ataúd, pero que era Él también el que se había levantado al tercer día. Así de que por 40 días se les presentó con las pruebas que Él les traía para corroborarles de que Él era el Mesías que había sido enviado. 120 en número, dice que estaban en ese entonces en Jerusalén. Y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás tú el gobierno a Israel en este tiempo? Y Jesucristo le dice, no está en vosotros saber de los tiempos ni las sazones que solo Dios el Padre tiene en su divina autoridad. Pero, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Ellos estaban en Jerusalén. Le dijo, me seréis testigos acá donde están, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no se muevan de acá, porque entonces enviaré lo que mi Padre quiere enviarles a través de mí. Les enviaré un consolador, les enviaré aquel que los moverá para poder entender la extensión mía ahora que yo ya no esté. Y ahora vemos entonces cómo es que lo escrito ahora nos ha sido dado para que veamos
que ciertamente en la lectura que nosotros vemos, es la respuesta y está hablando a la vida de los primeros cristianos, la vida de la iglesia, la base de la iglesia, aquello de lo cual el mismo apóstol Pablo dice a los Efesios 2:20, dice, porque edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. O sea, el fundamento nuestro está ciertamente en los apóstoles, los 12 que Cristo llamó con un propósito, porque pensará alguno, pero Judas ya no estaba, no, pero entonces él llamó a Pablo para que viniera nuevamente a completar el número 12. Así de que de esos apóstoles vengo yo a hablar, y de los profetas, aquellos de los que dice Lucas 21:21, dice, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, y ahora la palabra de verdad, las palabras de vida del reino de Dios están, y ahora muchos quieren entrar al reino de Dios. Así de que de esos profetas era que Dios estaba hablando a través de Pablo. Pero vamos a ver qué es lo que dice entonces la lectura que nosotros tuvimos. Cuando las personas iban corriendo asustadas, dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las personas estaban en temor, las personas estaban asustadas. Por eso es de que hasta el día de hoy, cuando Dios hace un milagro, una maravilla, un prodigio, las personas, sabiendo de que Dios estableció, que Cristo dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, si mantenemos nuestra fe en Él, aún hasta el día de hoy las personas siguen asustadas. ¿Se da cuenta cuando un milagro surge? Dice que muchos milagros eran hechos a través de los profetas, porque Jesucristo declaró que la señal de que eran genuinos los enviados que llegaban era porque habrían milagros, prodigios y maravillas en el lugar que ellos se presentaran. O sea, eso es la evidencia de que quienes llegan son parte de aquella iglesia de sana doctrina que Dios está levantando en estos tiempos para que su verdad sea dada a conocer en estos lugares. Así de que ellos tenían gran temor, asustados, y decían, bueno, estamos ahora solo enfrentando a todo un ejército romano, estamos acá en Roma, pero ahora estamos en Jesucristo. ¿Qué pasará de nosotros? Que antes Cristo nos apoyaba porque todos lo buscaban a Él, para poder entonces eliminar aquel movimiento que para ellos era temporal. Y decían ellos en su temor, y ahora que no tenemos a Jesucristo que nos apoye, ¿qué será de nosotros? El temor que llegó a estos apóstoles era que no estaban seguros de qué era lo que les iba a pasar como iglesia, como seguidores de Cristo, como aquellos a los cuales Cristo había dejado para que apoyaran la obra que Él había comenzado. Pero vea usted qué es lo que dice en el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así de que de eso es que el Señor me permite hablar en este tiempo. Y todos estaban juntos y tenían en común. En común significa que a todos les parecía bien todo, les gustaba todo, coincidían en todo. Dígame usted, si yo a mi edad, usted a su edad, viniendo de un país tal vez diferente, o viniendo del mismo país, pero de otro departamento, habiendo crecido en una comunidad que tiene tal vez hábitos diferentes a los que yo tuve cuando crecí, si nos hubiéramos encontrado en alguna parte del mundo, ¿hubiéramos sido amigos? Si a mí me gusta el café, y al hermano Francisco no le gusta el café, al hermano Sósimo en la noche no toma café, ¿cómo iban a ser mis amigos si no tenemos cosas en común? Dígame usted. Dice, porque ellos estaban juntos. No es lo mismo estar juntos, estar conectados. O sea, no es lo mismo que un grupo esté en el mismo lugar, pero que no haya espiritual que lo conecte en algo. Yo me recuerdo, nosotros eliminamos el cable de la casa, porque mi esposa y yo viendo tele en el dormitorio, mi hija pequeña viendo tele en su cuarto, mis otras dos hijas viendo tele en la sala. Estábamos bajo el mismo techo, pero ninguno estaba haciendo algo en común.
Todos hacíamos cada uno nuestra propia actividad. Aquí dice que estaban juntos, significa que estaban todos conectados. Pero dice, tenían todas, no dice algunas, dice todas las cosas en común. Y ese punto es el que quiero que nosotros analicemos como iglesia. Dice todas las cosas en común. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos acá en la iglesia, amado pueblo, todo lo que nosotros vemos acá es para que tengamos armonía, es para que disfrutemos, es para que nos gocemos. Yo me doy cuenta en algunas congregaciones donde asistí antes, quizá algunos cantan, otros están platicando, otros están por allá viendo a los niños sin importarle lo que está enfrente, otros cuando está la alabanza o la oración o adoración están tal vez haciéndole trenzas a sus niños. O sea, dígame usted, si todos están bajo el mismo lugar, ¿estarán todos haciendo todas las cosas en común? ¿Estarán todos unificados bajo un mismo sentir y haciendo lo mismo todos a la misma vez? ¿Será que si alguien que va en un bote, en un kayak, como le dicen acá, y si van 3 o 4 para tener que remar, y uno de ellos no va remando, y los otros 2 o 3 van remando, ¿será que avanza igual el bote? ¿O será que se detiene, que lejos de ayudar, más bien les sirve de atraso a los otros que lo van haciendo? ¿Sí me explico? O sea, tener las cosas en común significa, vamos a ir a orar a la iglesia, entonces me voy a conectar bajo el mismo sentir de mis hermanos, para que la oración entonces se unifique y suba como un solo hombre a la presencia del Señor. Vamos a alabar a Dios, entonces me conecto con mis hermanos, porque la alabanza a Dios tiene que subir genuina, y si todos nos conectamos, déjeme decirle, que la alabanza no hay manera de que Dios no le ponga importancia, porque Dios entonces se levanta y mira a sus hijos que están alabando y dice, aquí han llamado mi atención, están orando bajo un mismo propósito, están pidiendo una sola cosa, están unificados. Yo tengo que dar respuesta porque todos ellos están haciendo lo mismo, están unificados y por ende el poder de Dios desciende. Algunos piensan que Dios se manifiesta en todo lugar. No. Está en todo lugar, sí, porque es omnipresente, pero no se manifiesta en todo lugar. Alguien me dijo, vamos, quiero que vayamos a orar a tal casa de tal familiar que yo tengo. Y le dije, ¿ha recibido esa persona a Cristo? Y me dijo, no, ese es el principio. ¿Debo yo acaso ir a orar a la casa de un brujo para que sea liberado el lugar? Si el mismo brujo es el obstáculo para que la presencia de Dios llegue. ¿Sí me explico? O sea, no hay unidad. Si cuando dice el salmista 1:27 que ya dije, si Jehová no edificare la casa, ¿cómo pues yo voy a ir a orar al lugar de alguien? Lo puedo hacer, sí, para hacerlo sentir bien, pero la respuesta de Dios no va a llegar, porque el ambiente tiene que comenzar por aquel que pide la liberación. Jesucristo, cuando hizo milagro, dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha dado respuesta. Es la fe aquella que hace mover montañas, aquella que derriba murallas, aquella que bota paredes, aquella que levanta respuesta de Dios, porque hay unidad tanto en el lugar como de aquel que está pidiendo la conexión de Dios. O sea, debemos entender que cuando la iglesia de estos tiempos tiene divisiones, automáticamente ya Pablo había sugerido eso. No podemos pensar que la iglesia ahorita está en un grupo conectado, luego se desliga uno, se va para allá, son enemigos, no se pueden ver. No pensemos que es algo nuevo. La palabra de Dios declara, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, y dice, antes de que venga el anticristo, y no vendrá sin que antes se manifieste una gran apostasía. La salida de la verdad de Dios, el dormir de muchos, de aquello que dice Efesios 5:14, levántate tú que duermes y despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo es aquella que solamente puede alumbrarnos. Por eso cuando el salmista en el Salmo 119 y 105 dice, hablando acerca de esta luz, dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Yo camino no porque tenga los pies bien, camino porque no me veo físicamente a dónde voy, camino porque hay un propósito al final de mi recorrido que Dios ya ha establecido, y Él ya dijo, Ramiro va a llegar a tal lugar. Yo camino cumpliendo el propósito que Él ya estableció. Yo camino y llego, no por mi propia fuerza, camino por el propósito de Dios, camino por el pensar de Dios, camino porque soy el instrumento que quizá Dios use para que algo se cumpla al lugar donde yo estoy llegando, y no porque esté sano yo camino porque, como dijo Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que hago en la carne, lo hago en el Espíritu por aquel que me amó y entregó su vida por mí. Si yo entiendo que no son mis propósitos, si yo entiendo que yo no soy lo que quiero ser, si yo entiendo que yo soy lo que Él quiere, porque qué pastor quizá no se hubiera evitado dolores de cabeza, tener que llegar a un lugar temprano, salir tarde, dar vueltas que nadie ve. ¿Quién no le hubiera gustado más quizá hacer otra cosa diferente? Pero el llamado es genuino, el llamado es de Dios, porque es propósito suyo, no propósito mío. Yo no soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que Él quiere que yo sea, porque dentro de lo que Él quiere que yo sea, hay algo que me está esperando más adelante para que yo, conforme a su propósito, le dé cumplimiento. Amén. Así de que, ¿qué es entonces lo que Dios establece a través de su palabra? Todos estaban juntos y todos tenían todas las cosas en común. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque es que ahora, lejos de crecer, a veces hay divisiones, hay disensiones, hay pleitos, peleas. Es por eso que cuando Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, iglesia? Le está hablando a la iglesia. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, congregación? Si no son pues de vuestras emociones que están dentro de vuestros miembros. Pero ¿qué es lo que la palabra nos declara? Dice en el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no quiero abarcar gran espacio en este tema, porque sé que a ustedes ya ha sido claro. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre todos conforme a sus necesidades. El que necesitaba mucho, le daba mucho. El que necesitaba poco, le daba poco, para que lo que extra que le podían dar alcanzara para alguien más. Y no le decían, tienes esto, pero te voy a comprar un barco. Tienes esto, pero te voy a comprar un avión. No, conforme a sus necesidades. Ni estaba el dicho actual, aquel que dice, siembra en tierra fértil para que entonces Dios te bendiga. Vea usted hasta dónde la iglesia se ha salido de la verdad que Dios ha establecido. Y todos aquellos caminan como pericos tras ellos, solamente imitando lo que escuchan de ellos. Pero no se dan el trabajo de llegar a la palabra que Dios ya estableció. Se cambiaron de lugar, de lo tradicional, y vinieron a un lugar cristiano, pero con los mismos hábitos que tenían en el otro lugar. Solo se han mezclado, solo han conectado las creencias, pero bajo los mismos principios. Así de que lo que dice en el versículo 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, para dar a cada uno conforme a su necesidad. Y no dice los de la iglesia, dice los apóstoles, los líderes, los guías, que se supone que eran los más iluminados por el Espíritu Santo con la verdad que Dios había establecido. O sea, es un principio contrario. Si yo veo que como líder yo he sido bendecido, la palabra a mí me llama banco, porque de mí tiene que salir ayuda hacia los demás. Y no despojarlos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Vendré a vosotros por tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco los bienes de ustedes, no busco lo vuestro, sino a vosotros las almas que vosotros poseéis, porque no deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y son principios que se han corrompido, son principios que se han salido de la verdad que Dios ya ha establecido.
Así que si ellos sabían que en la bendición de ayudar a otro le era contado en el cielo, ellos tenían ya la iluminación de Dios. Pero en estos tiempos se está manejando algo diferente. Pero veamos el versículo 46. Porque no es el hecho de que algo no me gustó en la iglesia y me voy. Algo no me pareció en la agrupación, en la congregación, y me salgo de las cosas de Dios. Vea usted la importancia. Yo no vengo a exponer un evangelio que le ponga a usted la idea de que el vivir o no vivir bajo la cobertura de Dios le va a dar a usted la seguridad de salvación. Porque el evangelio de Dios, cuando Cristo habla en el libro de Apocalipsis, y Él dice: aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras, dice Apocalipsis 22:12. Eso significa que nuestras obras tienen que mantenerse conforme lo establecido según Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he llegado al final, he mantenido la fe. No es cuestión de que hoy creí, mañana no, y como quiera siempre sigo en la misma postura. Pero vea usted qué es lo que dice ahora en el versículo 46, que dice así: y perseverando. Eso significa, no importa si me gusta o no me gusta, no importa si tengo o no tengo, porque no dependo de ello. No importa, como dijo Habacuc, que la higuera no florezca, que las vides no den fruto, no importa cuál sea mi cuestión económica, pero yo sigo manteniéndome firme en la fe que Dios ha establecido en mí. Y perseverando, manteniéndose unánimes, o sea, conectados cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es de que lo que Dios hacía en ese tiempo era levantar a una comunidad de amor, a una comunidad de la cual hoy tú no tienes camisa. Yo tengo dos, me quedo con una y te doy una a ti para que tengamos cada uno una. No aquel que dice: tu camisa me gusta, siémbramela, en vez de preguntar dónde la compraste, para ir a comprar yo una como la tuya. Han creído tanto en los principios humanos que se han salido por la verdad, de la cual Santiago 1:27 habla acerca de estos tiempos. Y dice: y esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que visitéis a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, en sus tribulaciones, y que os mantengáis apartados de los pecados de este mundo. Tal religión se ha perdido, tal principio de Dios se ha perdido. Pero dice que estos perseveraban, esperaban todos conectados. Oh, yo tengo calentura, déjame ir a buscarte un medicamento para que estemos siempre todos juntos aquí, y aquí te vas a curar. Vamos a orar por ti y aquí vamos a estar todos juntos. Perseveraban unánimes. Unánime significa todos bajo una misma línea, un mismo sentir, un mismo pensar, una misma visión, un mismo amor. Porque nosotros, déjeme decirle, que hemos sido llamados ya no a amar con nuestro sentimiento. Si usted cree que debe amar conforme el sentimiento que Dios le da a su cónyuge, a sus hijos, a cualquiera, déjame decirle que ha errado al blanco. Porque Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento, es una orden, es un mandato, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el principio que Cristo estableció para nosotros no es cuestión de que quiera yo o no quiera. Si el hombre lo ha evitado, es cuestión de él, pero el principio sigue. Haga algo diferente a lo que la Constitución, a lo que la ley de este pueblo, de este país le da. Usted lo puede hacer, pero recibe castigo, porque el principio sigue estando puesto ahí donde está. La Biblia establece principios, normas, mandamientos, ordenanzas, y sobre ellas usted y yo tenemos que caminar. Dice que perseveraban juntos en el templo. Yo me doy cuenta en mi diario vivir que cuando hay alguna actividad, por ejemplo los americanos, en el Thanksgiving, los hijos, si están
por el norte, otros en el sur, en el este o en el oeste, y si los padres viven en el centro del país, cada uno hace esfuerzo para llegar al lugar de sus padres, para pasar un tiempo agradable juntos, porque es el lugar que los une. Estaban en el templo, en la casa del Padre, en la casa de Dios, en el lugar más seguro que los conectaba a todos. Pero dice que partían el pan. Vea usted, partían el pan, y no es cuestión de que agarro un pedacito y te doy y me quedo con todo el pan, no. Dice que partían el pan con alegría, con gozo. El amor de un verdadero discípulo de Cristo es que si es poco lo que hay, yo te doy lo más a ti y me quedo con un poquito, porque te amo más a ti y me amo menos a mí mismo. Si yo soy discípulo de Cristo, yo quiero que tú tengas lo que yo no tengo, porque yo quiero que tú prosperes, que tú progreses, aunque Dios a mí me dará mi recompensa, Dios me dará mi premio, mi regalo, Dios me dará mi bendición. Pero si yo tengo el amor de Dios, yo quiero que tú seas mejor que yo, como dijo Pablo a la iglesia de los Filipenses, en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 te dice esto: y nada, absolutamente nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no es que yo me humille, no es que aquel sea mejor que yo, es porque en el sentir dentro de mí yo considero que es más necesario que yo aporte para que aquel sea más grande que yo, y entonces, como dijo Juan el Bautista, yo mengüe para que Cristo crezca en el corazón de aquel. Ellos tenían sencillez de corazón. La sencillez del corazón es lo que se ha perdido en estos tiempos. Dije antes, cuando mencioné algunos del Antiguo Testamento, la unidad hace descender la presencia de Dios. En el día de Pentecostés, Hechos 2:4, el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés se derramó. Un viento fuerte que sopló, entró a la casa y se dio como lenguas repartidas, dando a cada uno conforme el Espíritu le daba a cada uno, para que hablara en lenguas, en las lenguas humanas. Y dice que en cada una de las naciones debajo del cielo estaban presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, pero habían 120 que estaban unánimes, bajo un mismo sentir, bajo un mismo amor, bajo una misma visión, bajo una misma conexión con el amor de Dios, para poder mantenerse como un solo hombre. Cuando el matrimonio se divide, Satanás se ríe y aprovecha la oportunidad, porque él, sobre la división, es donde tiene su gozo. Jesucristo dijo: porque una casa dividida no prevalece, ni una ciudad dividida se mantendrá. Pero déjame decirte que Satanás tiembla cuando en un hogar, el matrimonio, aquello que dijo Dios: id pues, multiplicaos y fructificar sobre la tierra, porque ciertamente de manera natural Dios buscaba la multiplicación humana, pero Dios también hablaba de la conexión espiritual, de lo cual Satanás tiembla. Tenían que presentarse para partir el pan. No me quedó a mí, pero quiero que tú comas. Eso era la sencillez de corazón. No quiero que me traigan todo, porque soy yo el primero aquí. Soy el líder, soy el guía, soy el ungido, soy el llamado por Dios, y ustedes solo escuchan lo que yo diga. No, la palabra declara que con sencillez de corazón. No había arrogancia, no había prepotencia, no había egocentrismo, no había en ellos imperancia, sino cada uno de ellos era siervo el uno del otro. Pero ve tú en el último versículo, ¿cuál fue la respuesta de lo que Dios trajo a ellos? Ese es el resultado. Esa es la razón por la cual esta lectura fue dada como el inicio de la iglesia primitiva,
Porque dice en el versículo 47, alabando a Dios. Alabar significa toda muestra de agradecimiento. No significa solo que te pongas de pie y que aquí palmes y que cantes unos cánticos a Dios, no. Alabanza es hacer todo lo que glorifica a Dios. Cantar, adorar a Dios, unirnos en oración, leer la palabra del Señor, hacer actividades que competen a la iglesia, porque la iglesia no es de la familia pastoral, porque todos nosotros, dijo Pablo en 2 Corintios 3:8, porque tú y yo somos colaboradores de Dios y todo el pueblo es labranza de Dios, es edificio de Dios, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno de nosotros tiene un mismo nivel delante de los ojos de Dios. Ni alguien que se jacte de ser el primero, ni alguien que se sienta menos importante. El amor que Dios ha puesto en mí lo siento igual para cada uno de ustedes. Si viene un predicador, lo siento igual para él. Si viene el presidente de tal asociación, lo siento igual por él, porque es el mismo amor ramificado el cual Dios ha puesto en mí, para que todos no haya acepción de personas, porque Jesucristo dijo: porque cuando tú serviste, ayudaste a uno de mis más pequeños, a mis pequeños siervos, a mí lo hiciste. Y en cada uno de ustedes veo el reflejo de Cristo, porque es obra de Dios, es sangre de Cristo, es sacrificio de la obra, es crecimiento del Espíritu, aquello para lo cual Dios te ha llamado. Y termino con esto. En ese versículo 47 de lo que le pone la tapa al pomo. Después que ellos estaban todos conectados, unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, y todos tenían las cosas en común, y se presentaban partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, ocurrió algo milagroso, lo cual la iglesia ha ido perdiendo. Porque alabar a Dios es un testimonio de vida. Alabar a Dios es tu diario vivir. Alabar a Dios cuando vas al trabajo. Yo no me oculto como que no sé del evangelio. Alabar a Dios significa llevar a Cristo a tu trabajo, llevar a Cristo a la laundry, llevar a Cristo a la escuela, llevar a Cristo a cada uno de los lugares donde tú vayas. Y eso es alabar a Dios, porque es glorificar su nombre. Pero ese testimonio era tan grande que cuando el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hay muchos que yo afuera he escuchado: para ser como fulano, que se dice ser cristiano, mejor no soy. El pueblo veía que la comunidad que se estaba levantando era una comunidad de la cual era bofeteada y ponían su otra mejilla, de lo cual era quitada la capa y le daba también el manto, de lo cual los arrastraban para que caminaran una milla y ellos caminaban una milla extra. Ese era el modelo de Cristo. Y aquellos decían: pero dentro de una sociedad que hay tanto problema, están siendo ellos muertos, están siendo sus cuerpos puestos como antorchas mientras ellos son muertos por los leones ahí en el Coliseo romano. Pero ¿cómo es esto? Que después de estar a punto de morir, de estar siendo muertos, y esta comunidad cada vez está más conectada, cada vez está más cerca, cada vez glorifica más a Dios por el momento, cada vez llama el nombre de Dios por el tiempo difícil por el que están pasando. ¿Cómo es esto? Que esta comunidad es diferente y no entiendo. Algo sobrenatural está pasando, pero yo quiero ser como uno de ellos, decía el pueblo. Yo quiero ser como esta comunidad que es diferente a aquellos que pelean cuando les están haciendo las cosas diferentes, porque a ellos los maldecían y ellos bendecían, a ellos los golpeaban y ellos estaban con palabras de aliento para ellos. El verdadero cristiano es aquel que enfoca a Cristo dentro de sí. ¿Qué haría Cristo si a él le bofetearan en una mejilla? Cristo dijo: poner la otra. ¿Qué haría Cristo si yo estoy siendo maltratado en mi trabajo porque no entienden lo que va dentro de mí? Pues yo tengo amor por cada uno de aquellos que así lo quieren. Y ese ambiente se dio y ve los resultados. Para que la iglesia crezca, tiene que haber unidad.
Para que la iglesia crezca, tenemos que caminar bajo el mismo sentir. Para que la iglesia crezca, tenemos que caminar bajo la misma visión, que son las almas que Dios quiere llevar del infierno, arrastrarlas, arrancarlas, para poder inscribir sus nombres en el libro de la vida. Y ve tú el resultado. Si tú te propones a que Dios haga obra en ti, oh, yo no estoy preparado, no tengo conocimiento. ¿Quién te ha dicho que Dios busca preparados? Que no llamó a los pescadores y Pedro no podía tal vez ni leer ni escribir, y que llamó a Andrés también, que estaba haciendo el mismo trabajo. Pero después Pedro, declarando la palabra del Señor, dice que 3,000 se convirtieron en la primera prédica que él dio al pueblo. Pero termina diciendo este versículo 47: y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor era Dios, no eres tú ni soy yo. Yo no puedo arrastrar a nadie de la mano para que venga a la iglesia, porque el amor de Dios tiene que ser dado. Y añadía Dios a la iglesia los que habían de ser salvos. Tu trabajo no es imponer, tu trabajo es exponer. Si tú expones a Dios, entonces Dios se glorifica y el Espíritu de Dios hará la obra que tú y yo no podemos hacer si no es obra tuya. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, que te pongas de pie en esta hora. En el día de hoy, Dios te dice esto. Quizás has caminado con incertidumbre. Quizá piensas que no estás preparado para llevar el testimonio de Cristo. ¿Quién te dijo que tú tienes que tener gran conocimiento? Si lo que tienes que hacer es dar testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida. En el libro de Juan 10:10, la palabra dice: porque el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón no vino para matar tus aspiraciones, tus esperanzas, tus anhelos, para hurtar, para quitar de ti la paz, para robarte la libertad en el espíritu, para matar, para hurtar y para destruir generaciones a través de los principios de Dios que tú no has seguido. Pero te traigo buenas noticias, porque ese mismo versículo dice: mas yo he venido, dice Cristo, a traeros vida, y para que tengáis vida en abundancia. No solo vida de acá de la tierra, abundancia significa vida eterna, para que saltes de aquí de entre el pecado y te vayas a una eternidad con el Dios viviente que te ha llamado a lo largo de todos los tiempos. Amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón,
sé si quizás se sientan hostigados, quizás no deseen que uno los llame, pero no entienden que no lo hago por mí mismo, lo hago porque ellos necesitan recibir la salvación de Cristo. Lo hago para beneficio de ellos mismos, para que Dios los alcance. Lo que un siervo de Dios hace es para que las almas sean salvas, porque a eso la iglesia ha sido llamada. Cuando Pablo escribe a los romanos, en Romanos 14, 17, le dice esto: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que yo hago no lo hago por mí mismo, lo hago para que tú y todo aquel que no ha entendido que aquel Dios que nos amó primero, antes que nosotros le amásemos, es aquel que se interesa por el alma tuya y el alma mía. No sé si quizá no habías entendido hasta el día de hoy que la iglesia ha sido llamada para ser un solo hombre, un solo propósito, una sola visión, una sola necesidad, una sola cobertura, porque todos debemos operar bajo un mismo sentir, unánimes, perseverando juntos en armonía y con sencillez de corazón, para que Dios opere. La iglesia no es solo trabajo del pastor, ni de la pastora, ni de una persona en común. La iglesia es la bendición que Dios ha dejado para que todos nosotros seamos bendecidos por Él, para ser partícipes. Hubo alguien en una llamada telefónica que me dijo: los hijos de tal persona se graduaron en la universidad. Yo le dije: qué bien, qué buena obra, buen trabajo. Pero me dijo: pero no fue por él, sino por la mamá, que siempre los apoyó en todo, pero él nunca estuvo al lado de ellos. No sé si ese ha sido tu caso, no sé si has visto pasar los años en tu vida y el reino no ha recibido aportación tuya, para que tú digas a Dios: Señor, estoy agradecido por lo que has hecho en mí, en mi familia, y quiero devolver en parte, en mínima parte, aquello que tú ya me has dado. Yo te invito, ahí donde tú estás, que ores a Dios y le digas qué es la carga que tú estás llevando, qué es el obstáculo que te ha impedido, qué es aquello que no ha mantenido en ti la perseverancia unánime, para que puedas hacer la obra de expansión del reino de Dios, para que Él sea glorificado. ¿Cuántas almas han llegado a ser inscritas en el libro de la vida? ¿Cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio? ¿Cuántos se han ido y quizá tuvieron la oportunidad de escuchar aún solo el nombre de Jesús? Porque solo es el nombre de Jesús aquel que hace transformación donde su nombre es invocado. Padre, en esta hora, mi rey, yo levanto mi mano. Te doy las gracias, papá, porque ciertamente tu palabra declara que la iglesia primitiva perseveraba unánime cada día en el templo y en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Y tú, oh Dios, pusiste gozo en el pueblo que lo veía, y así fuiste multiplicando cada vez más a la iglesia, a aquellos que debían ser salvos. Padre, yo te pido por esta iglesia, te pido por Reino Unido, Dios, que nuestros corazones tengan cada vez mayor sencillez, mayor humildad, mayor entrega, mayor amor tuyo y menos sentimiento nuestro. Padre, yo te pido, mi Rey,
que haya conciencia en tu pueblo de que tú no enviaste a Cristo a poner en nuestro corazón el deseo de quedarnos con cosas terrenales. Lo enviaste para que nos alcanzara el perdón delante de ti, oh Dios, para que viniera a deshacer las obras del diablo y para que nos mostrara tu amor a lo largo de la historia. Padre, yo te bendigo por esta oportunidad que nos has dado, mi Dios. Como iglesia tuya, seguiremos el fundamento de la iglesia primitiva. Que tu amor, oh Dios, crezca cada vez más en nosotros, y tu sabiduría que desciende de lo alto nos prepare, oh Padre, para que sea tu palabra día y noche la que emane de nuestros labios, trayendo vida. Padre, bendice a Reino Unido Centro de Adoración, papá. Que esta semana sea una semana de victoria, una semana de triunfo, una semana en la cual ellos vean tu rostro resplandecer sobre cada uno de ellos, mi Dios. Bendice los ingresos de esta iglesia, diezmos y ofrendas, Padre, que son preparados para cubrir las necesidades de lo que tú has dispuesto, para que a tu tiempo esta obra, oh Dios, culmine el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Mi Dios, yo te bendigo, te exalto, te doy las gracias por tan grande oportunidad. Gracias te damos, oh Rey, en el nombre bendito de Cristo Jesús. En esta hora te oramos con acción de gracias, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso en esta bendita hora: amén, amén, amén. Déselo fuerte, amado pueblo de Dios. Amén. Amén. Tengo unas pequeñas palabras que decirle, mis amados. Solo esa manera de información. Dije ya, esta iglesia no está preparando solo creyentes, porque la gran comisión dada a la iglesia fue para formar discípulos comprometidos que quieran hacer que el reino de Dios avance. Amén. Así de que este sábado